eso empezamos. Bueno, a los que no he saludado, buenos días para todos. El día de hoy damos comienzo a un ciclo que se llama De odios, violencias, horrores, maldades, crueldades y otras miserias humanas. Es un ciclo que va a durar los 3 viernes de actividades científicas de APU, y los 3 viernes van a ser actividades abiertas, de manera que están todos invitados para los siguientes, con temas diversos. Hoy justamente tenemos el gusto de tener a Martín Gosweiler, o Gosweiler, no sé si lo pronuncio mal, Martín. Está bien, está bien. Está bien, bueno. Martín es psicólogo clínico e institucional, es magíster en psicoanálisis, profesor de la maestría en clínica de niños y adolescentes de la Universidad Católica y tiene una vasta experiencia de trabajo en un colegio, por lo cual esto también le ha permitido o lo ha impulsado o lo ha obligado a pensar este tema. Y bueno, ante todo es un gusto que estés por acá y a quienes hayan venido a la actividad también, con un tema que yo diría que merece debate, ¿no? Del que suele hablarse bastante y reflexionar poco. Un tema que se ha ido transformando en un lugar común, del que todo el mundo habla, parece que, ¿no? Esos temas que pasan a ser moda. Casualmente, un poco más temprano, recibo una invitación para LinkedIn, no sé si tiene que ver con esta actividad justamente, y me encuentro que la persona tenía en LinkedIn un comentario sobre una feria internacional del libro, que realmente no sé dónde era, porque no llegué a verlo, y que decía, bullying, ciberbullying, libro más vendido de la feria. Bueno, no sé si es casualidad. Decía que es un tema de moda, como otros que tienden a banalizarse, a vaciarse de sentido, ¿no? Aunque también un tema que se transforma en oportunidades económicas para algunos. Yo evoco otro junto a este tema, el burnout, la resiliencia, el trastorno por déficit atencional, son conceptos de importación, ¿no? El mundo periodístico, oral y escrito saca de estos conceptos o de estos fenómenos, ¿no? Un buen partido, pero hay un escaso tratamiento riguroso desde el punto de vista de su comprensión y causalidades. Y la peor parte es que, a mi entender, promueven una suerte de globalización del sufrimiento humano. Se pierde la singularidad del acontecimiento y del sujeto y sujetos que lo padecen. Por eso me sentí muy a gusto con el título que fue asignado por Martina a su enfoque: hostigan a un niño. Un primer acuerdo al que llegamos con Martín en las previas a esta actividad es que detrás del término bullying se esconde un fenómeno complejo y plurideterminado que no puede reducirse a la simple concepción de la pareja víctima-victimario. Martín va a poner el foco en uno de esos factores que han sido habitualmente desestimados, no pretende abarcar todas las posibles causas en juego. Yo ahora le
voy a dar la palabra a Martín. Él va a hacer una presentación del tema, va a leer además notas que escribió para pensar, para quienes no la hayan podido leer, y luego después se va a abrir, como siempre, en el chat, la posibilidad de que se inscriban quienes estén interesados en participar, ¿no? Así que bueno, Martín, Bárbaro, te paso la palabra. notable. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bárbaro, Elisa, gracias por la introducción. Este, Cuando Verónica me tiró la idea hace un buen tiempo, me puso a trabajar un poco la cabeza. Como dice Alicia, bueno, el trabajo en instituciones te obliga como a pensar todo el tiempo, ¿no? El fenómeno del hostigamiento, pero no siempre debatimos lo suficiente con otras instituciones o en otros ámbitos. Me obligó a escribir, lo cual siempre ordena un poco las ideas. Me di cuenta de cosas que pensaba, que no sabía. Y bueno, yo le decía a Verónica y a Alicia luego que ya el intercambio previo para mí fue suficientemente bueno como para justificar este rato. A mí me sirvió ya un montón. De hecho, me puse como a reflexionar un poquito más y eso, a pensar. Y la escritura siempre ayuda, ¿no? Este, y eso por un lado. Lo que decía Alicia del fenómeno, un poco, yo le diría como ya desvalorizado de la palabra, porque lo que tiene el lenguaje es que cuando uno usa mucho una palabra tiende a perder el valor específico. Esa es mi sensación. Nos pasaba con el déficit atencional, de repente hace una década, aunque sigue pasando, ¿no? Pasó de un diagnóstico específico a un término casi vulgar. Todos los niños tienen déficit atencional. Y de verdad, como decía Alicia, se pierde lo específico del niño que efectivamente lo tiene o pudiera presentar un cuadro psiquiátrico similar a. Yo creo que en términos bullying, además de lo que tienen los anglicismos que suelen darle como un estatus como más importante, cosas que en realidad nosotros por ahí siempre vimos con otros nombres o con otras denominaciones. Yo tengo la sensación de que viene pasando algo parecido, ¿no? Se ha como masificado y casi cualquier cosa es bullying, y bueno, se va perdiendo un poco lo específico y quizás lo grave, porque la situación en sí cuando sucede es grave. Pero bueno, al banalizarse tanto, me parece que corremos el riesgo todos, los padres, educadores, clínicos, analistas, de desestimar un poquito el término, pero porque va perdiendo de alguna manera, me parece su carga más como emotiva. Esa es mi sensación. Eh, hay muchas investigaciones, hay mucha investigación cuantitativa a nivel mundial. Justo este año se publicó una investigación cuantitativa a nivel nacional de Juan Carlos Noya, que es el director de un colegio de Montevideo. Es una investigación interesante. Bueno, interesante y debatible también, por los números que arroja y bueno, por todo lo que supone además un tipo de investigación que es la cuantitativa, eh, que arroja números, pero también puede dar lugar a malos entendidos, me parece. No siempre los números son tan claros, o en todo caso uno puede hacer interpretaciones de esos mismos números. De todas maneras, la investigación me parece que es seria y creo que el que no la leyó, le invito a que la pueda por lo menos ojear un poco porque da un panorama con estos mismos parámetros, cómo estamos situados a nivel mundial en cuanto al hostigamiento, ¿no? Igual los números son como bastante fuertes, ¿no? O sea, la investigación básicamente llega a la conclusión de que 1 de cada 4 niños en Uruguay ha sufrido algún tipo de hostigamiento. Como bastante fuerte el dato. Pero bueno, más allá de eso,
bueno, poner el foco no solo en el dato, sino en medidas que pudieran ayudar sobre todo a prevenir, ¿no? Partiendo de la base que el bullying sucede en todas las instituciones. Y lo primero que hacemos cuando trabajamos en una institución educativa es aceptar que el bullying está. Eso no es lo diferencial. Lo diferencial es qué es lo que hacemos con eso. Pero bueno, por todo eso, a mí me pareció interesante cuando Verónica me planteó la idea, pensar el bullying primero desde otro lugar, que habitualmente, como decía Alicia, no se trata. Eh, en general tiene un lugar más mediático y casi a modo de linchamiento del hostigador. Eh, Creo que nos ayuda a la reflexión, muchas veces las participaciones de colegas o de supuestos especialistas en bullying, yo creo que no ayudan a la comprensión, ¿no? Realmente, por lo que yo creo, generan como una alarma, por lo que decía Alicia, y estoy de acuerdo, a veces, no sé si exagerada, pero bueno, por lo menos un poco miope en la mirada. Eh, de todos los puntos de vista de los cuales uno pudiera tratar el tema, a mí me interesó, porque me interesa, y porque me parece que también es como un poco nuestro mandato psicoanalítico, generar un poco el malestar y trabajar quizás con lo que menos se trabaja o poner el acento en donde no está el acento puesto. Y a mí me interesa el tema del masoquismo, ¿no? Todas las variantes del odio me parece que en el término, cuando se trabaja el bullying, creo que es el menos, no digo trabajado, quizás el menos expuesto. Creo que es políticamente incorrecto, además. En este momento es difícil hablar del término masoquismo. Eh, Creo que a veces, no quiero generalizar, a mí me pasa de que me inhibo muchas veces de poner el acento en esta cuestión por miedo a entonces ser catalogado de victimizar o de alguna manera ser culpable a la víctima y no es la intención. Digo, en el trabajo ahora lo voy a resaltar y como decía también bien Alicia, es simplemente poner un punto de vista o resaltar un punto de vista dentro de todos los puntos de vista que todos son eh, convivientes en el fenómeno. Pero bueno, hablar a veces de masoquismo es como, me parece a mí, capaz que estoy un poco equivocado, es un poco arriesgado en este momento, de mucha sensibilidad, pero bueno, a mí me parece que este ámbito este, ameritaba y confío en la mirada, eh, por lo menos comprensiva de ustedes. Así que bueno, si les parece, lo leo y después que se genere debate. El fenómeno del bullying se ha transformado en un tema de interés creciente, tanto en los encuentros científicos, así como en los debates de un amplio número de disciplinas que lo estudian, como la psicología, la educación y la sociología, solo por nombrar algunas. Ha tomado además un carácter mediático que por momentos le quita rigurosidad a su estudio, dándole cabida a disertantes más preocupados por alertar y dramatizar que por entender y dimensionar la problemática. El bullying es un viejo tema, con nuevos ropajes, rebautizado con palabras derivadas del inglés, que apuntan a darle un estamento aparentemente novedoso. En su esencia hace referencia a un fenómeno de larga historia, quizás estructural al fenómeno de grupos, que hemos conocido con otras denominaciones. De todos ellos usaremos el concepto hostigamiento, como una palabra de nuestro idioma que da cabal representatividad al fenómeno en cuestión. El término bullying es atribuido al psicólogo escandinavo Dan Oldways, o algo así, ¿eh? No sé si esa es la pronunciación. Y bueno, nos está escuchando, así que en la década del 70 realizó un
pormenorizado estudio de niños agresores en diversas escuelas. No queda del todo claro la etimología de la palabra. Por un lado se refiere a la palabra bully, que en inglés significa matón. A su vez, esta provendría de bull, que significa toro, asemejando el hostigamiento a la conducta del toro que ejerce su poder y fuerza sobre los otros animales. A su vez, algunos reconducen la palabra al vocablo holandés boel, que significa amante, pero usado para referir a los proxenetas, por lo que se destacaba el sentido de abusador del sujeto. La referencia al toro nos parece que encuentra en el uso corriente de nuestro idioma una mejor adaptación al fenómeno, y tiene que ver con el torear al otro, como situación en donde se emulan las corridas de toro, y mediante alguna estrategia, capa roja en las corridas, hacer enojar al toro, frente a la mirada espectadora de la tribuna. La imagen de las corridas de toros sirven suficientemente a los efectos de dar cuenta del fenómeno del hostigamiento. En primer lugar, cuenta con los tres elementos fundamentales: un agresor u hostigador, un hostigado y un conjunto de espectadores más bien neutros que acompañan las embestidas. El acosador dispone de un lugar de poder sobre el otro, creando una escena asimétrica fundamental. Ahora bien, el hostigamiento o acoso escolar ha sido especialmente atendido desde el horror y condena hacia el instigador de la violencia. Las instituciones educativas, muchas veces asediadas por la presión parental, cortan por la parte más delgada del hilo, acceden a un fuerte castigo de aquellos niños o adolescentes asociados al acoso, como si este hecho pusiera fin al problema en sí. Nos proponemos pensar y discutir la contrapartida del aspecto sádico, aquello que complementa el ataque y que tiene que ver con lo masoquista, puesto en juego en quien es hostigado. En tiempos de lo políticamente correcto, es al menos arriesgado detenerse a pensar la satisfacción masoquista bajo el riesgo de quedar señalado como culpabilizador de la víctima. En tal sentido, cabe aclarar, aunque pareciera evidente, que analizar el componente masoquista de la víctima no significa hacerla responsable de un proceso violento por parte de un hostigador. Supone, en todo caso, abordar todas las aristas en juego y trabajar en la verdadera prevención de una nueva situación de acoso en la que esta víctima pudiera caer. Al mismo tiempo, no es objetivo de esta reflexión reducir el fenómeno del hostigamiento a un interjuego sadismo-masoquismo. Es un fenómeno complejo, donde se juegan elementos narcisistas, además de socioculturales, en algunos casos, como el odio a lo diferente, a lo foráneo, etc. Retomando las corridas de toro, debemos preguntarnos qué lleva a ese toro a ir una y otra vez sobre el torero a cuenta de más dolor. Hay algo allí que lo atrae sin que mida las consecuencias. En el caso de los niños se añade lo inconsciente, con todo el arsenal de deseos que pugnan por lograr la satisfacción, la sexualidad infantil y los avatares del complejo de Edipo. Es aquí donde recurrimos al trabajo de Freud, Pegan a un niño, para establecer los puentes entre la fantasía de ser pegado y los casos de hostigamiento escolar. En dicho texto, Freud reconduce la extendida fantasía de niños y niñas de haber visto, escuchado a un grupo de niños ser pegados, las más de las veces por un adulto, maestro, educador, a la fantasía masoquista de ser pegado el propio niño por su padre. Este deseo masoquista hunde sus raíces en el Edipo, en los celos por el amor de ese padre por otros competidores. El niño pasa de fantasear la escena del padre pegándole a otros niños, hermanos, al deseo ulterior movido por la culpa y accionado por regresión, al deseo de ser pegado, como acto de castigo y de placer erótico asociado al contacto al mismo tiempo. Para el caso del hostigamiento, se nos aparece una escena similar.
un torero que ejerce su poder, un grupo de espectadores que se satisfacen en el hecho de que le peguen a otro, y un niño o niña que termina recurrentemente en el lugar de ser pegado o molestado. A esta concepción llegamos fruto de nuestra experiencia en instituciones educativas, pero también en la clínica, donde vemos muchas veces como niños o niñas que han sido acosados repiten la historia en otros ámbitos y con diferentes protagonistas. Muchos de ellos, acarreados por sus padres, inician una recorrida estéril por escuelas y colegios movidos por la ilusión de hallar un lugar libre de odio y resentimiento. Doble ilusión, la de buscar que no exista eso que llamamos odio, y la de poder escapar de sus propias dinámicas inconscientes. En tal sentido, y centrándonos en este aspecto del niño hostigado, creemos que habría componentes masoquistas en ellos, que los llevan a quedar más expuestos que otros a estos acosos. Otros, de características más sociopáticas o disociales, aprovecharán estas debilidades casi sin remordimiento. En varias ocasiones estos niños o niñas víctimas de hostigamiento pueden reconocer en ellos mismos el oculto deseo de ser apreciados por sus acosadores, de ser parte de su séquito de seguidores, como si rodear a este ser popular compensara aspectos narcisistas propios más averiados. Podríamos pensar que el ofrecerse como objeto de burla inconscientemente satisface el deseo de ser aceptado, querido, atendido por ese otro. La fantasía hostigan a un niño. La pensamos como la nueva versión de lo masoquista infantil, puesta en juego en los vínculos con pares, en el entramado del fenómeno grupal. Podríamos pensar al lugar del hostigado como la repetición del componente masoquista en el deseo de ser pegado por el acosador. Desplazamiento del antiguo anhelo de ser pegado por el padre. En la literatura dedicada al tema hay suficiente consenso en cuanto a describir al niño hostigado como portador de una personalidad frágil, de autoestima baja y con pocas o escasas habilidades sociales. Esta descripción fenomenológica no hace más que suscribir lo que analizamos y conceptualizamos como componentes masoquistas. Cabría preguntarse, en esta misma línea de pensamiento, si las consecuencias que el hostigamiento tienen en el acosado no se hallaban ya en germen desde antes. No vamos a minimizar el impacto arrollador que tienen para un psiquismo aún en estructuración el sistemático ataque y vulneración de derechos por parte de otro. Sin embargo, es imperioso analizar y destacar estos elementos de personalidad previos que participan a modo de insumos necesarios, mas no suficientes, en las conductas autolesivas que muchas veces desarrollarán los niños hostigados. En ese sentido, los cortes, los intentos de autoeliminación o los propios suicidios adolescentes muchas veces han sido reconducidos a historias de hostigamiento escolar. Cabe ahí preguntarse cómo han interactuado elementos masoquistas previos y los efectos traumáticos que lógicamente se generan en procesos de tanta exposición a la violencia. Excede a los límites de esta reflexión los casos de niños y niñas hostigados que han sido ellos previamente actores protagónicos de hostigamiento a otros. Allí no podemos dejar de pensar en las regresiones que planteaba el propio Freud, del sadismo al masoquismo, y cómo este mismo aspecto podría guiar el trabajo analítico con estos pacientes. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Martín. Queda abierta entonces la lista para intervenir, preguntar,
intercambiar. Y bueno, mientras tanto aprovecho a decir que esta actividad estuvo muy liderada por Verónica, que Martín la nombró más de una vez, que es Verónica Mangarelli. Todo mi agradecimiento, Verónica, no solo en esta actividad, sino que en varias actividades. Verónica desarrolla toda una búsqueda y un intercambio muy rico que permite tener estos encuentros en los viernes. Muchas gracias, Verónica. Bueno, y ya tenemos a Fernanda Cubría anotada. Fernanda. Y a todos, muchas gracias Martín por estas reflexiones que nos traes. Me encantó que el título fuera hostigamiento. Me parece que realmente necesitamos una palabra nuestra para estos fenómenos que atraviesan las situaciones institucionales, en las instituciones educativas, que lo podemos pensar en las instituciones en general, y que también nos aparecen en la clínica, ¿no? Y tú destacás, bueno, pensar la línea del masoquismo. Y yo pensaba que estoy totalmente de acuerdo, que todas estas vicisitudes del masoquismo son aspectos con los que nos encontramos en el trabajo analítico con los niños, que nos llegan a la consulta, ya sea porque están viviendo situaciones de hostigamiento en el ambiente escolar, o a veces por otras situaciones, pero en donde se termina desarrollando a lo largo del tratamiento alguna situación que nos hace meternos junto con el niño en esas situaciones y en cómo salir de ellas, que es tan difícil. Pero por otra parte pensaba que vos hablás de prevención, entonces si pensamos desde el lado de la prevención, nos tenemos que meter con todo este par sadismo, masoquismo en la institución y dentro de la institución, en el lugar de cada uno y cómo puede incidir en estas dramáticas, ¿no? En donde me parece que el lugar de los adultos, y de los adultos que sostienen una ley que impida el goce, por decirlo de una forma quizás un poco afrancesada o lacaniana, es muy importante y a la vez es muy difícil. Porque estamos todos dentro de las instituciones incluidos en los fenómenos de hostigamiento. Ayer una mamá, por ejemplo, una paciente que es mamá de 2 varones, me cuenta que está sumamente preocupada. Yo tengo muchas cosas para decir de esto, Alicia, vos me cortás cuando quieras. Dale, por ahora no. Una mamá me cuenta ayer en la sesión que está muy preocupada porque hacía tiempo que no iba a ver al fútbol al nene, pero que como vio que estaba con pocas ganas de ir a jugar al fútbol los fines de semana y es un niño muy físico, que se expresa mucho a través del cuerpo, no es un gran jugador, pero siempre le encantó jugar al fútbol, lo fue a ver. Y se encuentra con la siguiente escena. El nene está jugando en la cancha y el entrenador, profesor de educación física desde afuera, le está gritando como un loco diciéndole lo que tiene que hacer en la cancha. Hacía 3 partidos que no lo ponía y en determinado momento a los 15 minutos del partido lo saca, el chiquilín sale llorando y la madre me dice, yo lo que vi es que él estaba aturdido. Era tanto lo que le había gritado el profesor que no tenía idea de lo que el profesor le estaba diciendo. Y lo asoció con que su hijo menor, que va al mismo colegio, las maestras les habían suspendido el fútbol en el recreo porque durante el fútbol se peleaban y terminaban todos llorando. Entonces, yo creo que ahí hay una situación de hostigamiento de parte del docente. La mamá se preguntaba, ¿qué hago? ¿Con quién hablo?
porque yo soy una madre que nunca molesto en el colegio. Y siento que si voy al colegio y planteo lo que está pasando, voy a quedar como una de esas madres pesadas que están todo el tiempo yendo al colegio a hablar. Hablo con el director de deportes, hablo con el psicólogo, hablo con el profesor, o sea, como que entonces también la madre se sentía de alguna manera inhibida de accionar sobre la situación. Y bueno, desde el entendido de que los padres son parte de la institución educativa. Después otra niña que está en terapia. Es una niña muy popular. Entonces me cuenta que está pasando una cosa en el ómnibus que a ella no le gusta. En el ómnibus juegan a un juego en donde le van preguntando a cada uno, ¿con quién te casarías? ¿A quién le darías un beso? ¿A quién le pegarías? ¿A quién matarías? Entonces cada uno tiene que elegir a un compañero para casarse, darle un beso, pegarle o matarlo. Y ella se sentía muy mal porque con ella nadie se quería casar. Entonces, a mí lo primero que me salió de vieja psicóloga de escuela, que ya no soy más hace mucho tiempo, fue decirle, ¿y las maestras? Y la chiquilina me dice, las maestras estaban en el fondo charlando. También entonces le dije que eso no era un juego, que eso no es jugar. Bueno, y allí siguió, es una niña que es muy popular y que es muy, con un narcisismo muy alto y con un temor muy grande a quedar en un lugar como de exclusión, que por lo tanto queda en el grupo de los niños que miran cómo pegan a otros. Porque salirse del lugar del que mira cómo pegan a otros es ofrecerse a pasar a ser el pegado, ¿no? Y las maestras están en el lugar de los que miran, con una particularidad que es que por mi experiencia, muchas veces los adultos dentro de la institución educativa no nos damos cuenta de lo que está pasando entre los niños. Los niños tienen formas de disimular sus juegos y muchas veces parece que juegan a la pelota y no están jugando a la pelota. Están encontrando formas regladas para violentarse unos a otros. Entonces, es todo un complejo en donde si queremos pensar en prevención tenemos que pensar en todas estas aristas que están todas atravesadas por el sadismo, por el masoquismo, por el goce y por el sufrimiento, sufrimientos muy intensos. Tú decís al pasar en el trabajo estos padres que a veces empiezan como en una recorrida de colegios tratando de encontrarle un lugar a este nene en donde no haya violencia. Yo lo que he encontrado por pacientes es que he tenido pacientes que han sufrido hostigamiento y han elegido tratar de dar vuelta a la situación, o sea, de recuperar su relación con el grupo, y lo han logrado. He encontrado chicos que se han cambiado de colegio y el cambiar de colegio al estar en terapia les ha significado la posibilidad de barajar y dar de vuelta y ubicarse en otro lugar, en otro grupo. Y también me he encontrado con los chicos que repiten la situación en el próximo colegio. O sea, como que creo que son muy diversas las situaciones. Y un caso en particular que para mí fue muy doloroso fue el de una paciente que trabajó muchísimo para reinsertarse de otra manera en su grupo y lo logró. Era una chica que había estado del lado del hostigador en los primeros años de escuela y en la segunda mitad de la escuela había pasado a ser hostigada. Ella empezó un tratamiento, quiso resituarse, lo logró, recuperó su relación con sus amigas y al año siguiente debutó con una enfermedad autoinmune. Y yo siempre me pregunté si todo ese dolor que ella había sufrido el año anterior, más allá de que había tenido el apoyo, el lugar de mentalización, de procesamiento, no había tenido un plus que no había pasado por
por el proceso de pensamiento y simbolización, y que podría haber estado vinculado con esa enfermedad autoinmune. O sea, es muy arriesgado lo que estoy diciendo, no sé si es así para nada, pero fue una duda que a mí me quedó muy dolorosa. Está por ahí. Me parece que dije demasiado. Fernanda, muchas gracias. Sí, abriste muchas puertas, ¿no? Todas muy, muy pertinentes. Está anotada Vivian Rimano. No sé, Martín, si querés... Sí, quería comentar algo y Dale, seguimos. dale. Y después le doy la palabra a Vivian. Notable. Fernanda, gracias por los comentarios. Sí, pienso algunas cosas como vos. A ver, en lugar de los adultos, por ejemplo. Cuando vos hablabas me acordaba de un cliché, ¿no? De varias películas, en general de origen yanqui, donde aparecen el hostigamiento. En general son escenas donde los adultos no están. Si uno repasa las escenas, uno lo que ve, aunque es un cliché, son escenas donde aparentemente están los chicos solos, pasillos largos, lockers, y no hay adultos. Yo creo que gran parte de la prevención tiene que ver con la mirada adulta, primero. Porque como vos decís, muchas veces los adultos en una institución, ya sea en un recreo, un ómnibus, campo deportivo, podemos desentramar un juego aparentemente inofensivo que detrás esconde otras cosas. Por supuesto, a veces es la descarga para reventar al golero y no estamos jugando al fútbol, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un punto de prevención es primero la mirada adulta y la posibilidad de que los chicos sientan al adulto confiables, ¿no? Porque en realidad, si un niño o un adolescente en un colegio no siente que puede recurrir y generar algo, o que el adulto pueda generar algo, tampoco se vuelve una mirada confiable, simplemente una mirada que acompaña o que se puede volver en espectadora del fenómeno. Pero si ellos realmente no sienten que si van y hablan con la maestra, el psicólogo, el tutor, el adscripto, y se genera algo, esa intención se pierde y se resigna la posibilidad de buscar ayuda, eso seguro. La otra pata también siempre cuando uno, no sé, cuando yo pienso en prevención, además de trabajar con ellos, o sea, generar espacios de clase donde uno trabaje, por supuesto, no sé, lo que ahora se dice en habilidades sociales, que a mí no me gusta la palabra, pero bueno, que tiene que ver con poder, en todo caso, pensar, mentalizar lo que le pasa al otro, por ejemplo. Eh, Además de eso, es el lugar de los padres. Y me parece que estamos también, esto no es exactamente algo que decías vos, pero me hiciste pensar, estamos en un momento donde las instituciones también están un poco sobrecargadas de demanda de parte de los padres, es decir, como si todo lo tuviera que resolver la institución, y hay una parte, me parece, que a los padres les cuesta como hacerse cargo, ¿no? Es decir, por supuesto que la detección de un fenómeno como el bullying o el hostigamiento tiene que ver con la acción del colegio, pero a veces a los padres les cuesta asumir que su hijo efectivamente puede estar generando o participando en un fenómeno como el hostigamiento. Entonces, a veces es más difícil trabajar con los propios padres, hacerlos cargo de una situación que sí, de repente es notoria en el colegio, aunque a veces sucede en redes sociales y el colegio se hace cargo porque es el común denominador, pero bueno, es todo un capítulo el tema del hostigamiento en las redes sociales. Pero bueno, a veces la parte también, la pata floja es que tanto el padre o los padres pueden como realmente tomar conciencia, tomar medidas, hacerse cargo, que no es solo, me parece, ¿no? Cortarle la cabeza al supuesto acosador, sino también, bueno, ver qué implicancia
tiene su hijo o hija en lo que está pasando. Me parece que también algo por ahí tiene que ver con la prevención. Gracias, Martín. Vivian Rimano. Bueno, yo quería hacer solamente un breve comentario que me parece que, bueno, como tú decís, Martín, es un tema complejo donde intervienen muchos conflictos, pero me parece que tu trabajo apunta más al lugar de la víctima. Yo también pensaría en el victimario, porque tú decís, aludís a que puede ser sociopático o disociales. A mí me parece que complejizaría un poco más este punto, porque también el victimario puede tener trastornos narcisistas y como el torero busca la aprobación y el aplauso de la tribuna, también puede tener heridas narcisistas que que buscan satisfacerse en el lugar del victimario. Era eso lo que quería decir. Gracias. Gracias, Vivian. Clara. Bueno, en primer lugar agradecer a Martín por traer este trabajo para ser discutido acá en APU. Y bueno, y tomo también las palabras de Alicia, que señala algo, cómo vamos banalizando ciertas problemáticas, donde también, si es un masoquista, digamos como, bueno, ¿no? ¿Qué se quiere decir con eso? Es muy complicado, ¿no? Pero claro, se pierde un lugar que es de sufrimiento también. Eso me pareció importante. Y por eso el bullying también se banaliza, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahora, estoy pensando que también el masoquismo, hay que recordar que es estructurante del psiquismo, ¿no? Y que, bueno, y que puede pasar en algunos niños, creo que traía Fernanda, que sea una pulsión que no está bien reprimida, digamos, ¿no? Por ese lado, pero sí tiene ese lado estructurante. Cuando pegan a un niño, es verdad que recién es masoquista cuando hay placer, ¿no? Eso es importante. El sentir placer y siempre la dupla, ¿no? De masoquista y del sádico y el golpeado. Ahora, es verdad que, digo, para el uso del término masoquismo, que justo decía Martín, que es difícil, porque no todo sometimiento al otro es masoquista necesariamente, ¿no? Digo, hay niños, hay gente sumisa que yo no diría que es masoquista. Sí, podemos pensar en un masoquismo moral que Freud habla, digamos, ¿no? Como el que gana después destroza todas las cosas que tiene, ahí hay masoquismo también, pero no estaríamos en el orden del orden de la perversión, que es otra diferencia para hacer en el masoquismo, cuando es masoquismo perverso, que eso realmente no lo vemos los analistas en la consulta, porque es perverso, digamos, y trae, no sé, lo que tiene el masoquismo, cuando realmente arma una escena, ¿no? Y hay una fantasía masoquista que es posible trabajar y analizar. Yo creo que hay otras situaciones donde realmente es muy difícil. En estos niños hostigados, castigados, yo diría que hay, por supuesto, una cuestión, no sé si
capaz que sea también sumisión, y no siempre, habría que estudiar caso por caso, creo yo también, ¿no? Para ver si realmente hay un lado perverso, digamos, o no en este sufrimiento. A mí me parece interesante diferenciar, digamos, ¿no? Estos aspectos. Bueno, ¿y por qué es arriesgado hablar de masoquismo? Decía Martín. Bueno, porque podemos no ser entendidos, y es una cosa de muy... La situación puede parecer como una situación masoquista, pero lo es realmente, no siempre. Puede haber sometimientos que no son masoquistas, quería decir eso, ¿no? Y también pensaba en los padres. Yo he visto muchos padres, también hogares muy violentos, digamos, ¿no? Que también le dicen a los hijos, tú defendete, pegale, pegale. A veces de una forma muy intensa, digamos, ¿no? Y bueno, también están incitando ese lado sádico del niño, a veces no bien reprimidos, porque son aspectos que no tienen que desaparecer, pero tienen que estar con una meta más inhibida. Creo que al lado de los padres también, ¿no? Que ustedes han trabajado mucho seguramente, pero es importante tener en cuenta. Y el niño que sí, que puede dejarse pegar por muchas razones, razones para hacer, que tienen más que ver con el narcisismo, que también está en el masoquismo. Ahora, yo quería algo en relación con el odio, ¿no? Que me gusta también, de qué odio hablamos cuando hablamos del odio, estos odios que traía Alicia y que convocan la científica. Yo creo que, claro, hay un odio que es un odio necesario, también estructurante, digamos, ¿no? Cuando está entrelazado siempre con la cosa más amorosa. Y está este odio disparado, que lo vemos en los masoquismos graves, digamos, ¿no? Que tiene que ver con ese lado destructivo, de liquidar, de matar al otro. Pero yo creo que el trabajo con los niños es posible, y con los adultos, cuando todavía se mantiene la fantasía masoquista, digamos. Entonces ahí se puede realmente, instalar algo de la posibilidad de trabajo y de comprensión. Cuando esta fantasía pasa al acto, que es lo que pasa con los masoquismos perversos, bueno, ahí no, es poco lo que podemos hacer los que trabajamos con la subjetividad, porque ahí ya implica como como una apropiación, ¿no? Del cuerpo del otro, una desubjetivación. Es realmente, yo creo que, es poco lo que realmente podemos hacer cuando está esta satisfacción instalada con este goce, ¿no? Que es lo que, bueno, podríamos llamar como masoquismo. Yo creo que el lado es difícil separar la dupla sadismo-masoquismo, ¿no? Porque el sádico es masoquista y el masoquista también es sádico, no hay un movimiento ahí, ¿no? Quizá estas disquisiciones pueden ser más en un trabajo individual. Yo creo que, pero en el trabajo que se hace en una escuela, ¿no? Estos elementos están en tu cabeza, por supuesto, Martín, pero también son difíciles, cómo se trabajan realmente, ¿no? Porque hay que poder, están ahí, digamos, ¿no? Y con la intensidad de la escuela para que todo marche bien, con las maestras que ven y no ven, digamos, ¿no? Bueno, etcétera. Yo quería resaltar este aspecto, digamos, del masoquismo como estructurante, me parece, que algo pasó ahí, digamos, que no fue reprimido realmente, ¿no? Porque cuando no quiero dar estas cosas así muy, pero a mí me gustó mucho cuando pegan a un niño, creo que es ahí, tú lo nombraste, Martín, cuando Freud recuerda al hombre de los lobos, cuando provocaba al padre, el chiquito, provocaba al padre para que le diera nalgadas, para que le pegara en la cola, digamos, ¿no? Como había ya una provocación que tú la traes con el torero, ¿no? Para que el padre le pegara. Por suerte el padre no, no se dio a la provocación. Digo, este lado es para mí muy importante, creo yo. Y, bueno,
creo que era esta lo que quería decir. Es muy vasto el tema, y realmente felicito a Alicia y agradezco enormemente a Martín por este aporte. Nada más. Bueno, gracias, Clara. Se va complejizando el tema, ¿no? Por suerte. Martín, ¿tú querrías intervenir ahora o esperamos un poco? No, solo una acotación, me quedé pensando también y que además resignifico lo anterior, sigo también pensando en alguna cosa anterior. Es muy desafiante y es muy difícil, por ejemplo, a la hora de trabajar el componente masoquista en la niña o el niño hostigado, a la hora, por ejemplo, de una derivación, ¿no? ¿Cómo puede el padre entender que en realidad de esta situación de hostigamiento terminamos con que mi hijo, que además fue violentado, termina él en terapia? Es muy difícil el trabajo, es muy difícil el entendimiento, es mucho más fácil de comprender que el niño que generó la violencia, casi cualquiera podría decir que necesita algún tipo de apoyo, ¿no? Lo complicado muchas veces es también, por eso yo trato de, en el trabajito, hablar algo de, bueno, no está acabada la tarea si solo nos detenemos en la parte de acompañar, ayudar y derivar a un tratamiento al chico que hostigó. Lo complicado, o mucho más complicado, es ayudar a la familia, a los padres del que ha quedado en ese lugar más de víctima, de que, bueno, hay cosas que hay para resolver ahí también, porque el riesgo es que se repitan. Fernanda decía, muchas veces un cambio de colegio ayuda porque genera como un aire nuevo, por supuesto. El problema es cuando solamente el proyecto de cambio está en el cambio de colegio y no en algún cambio en la cabeza, ¿no? Entonces, como decía Fernanda, por eso me quedé pensando y resignificando eso, digamos, la solución, que no la hay, pero de alguna manera de ir resolviendo la cuestión no está tanto ni en el cambio de colegio, ni si se mantiene en el mismo colegio. El punto es que se pueda cambiar algo de ese lugar donde, me parece, si el niño o la niña no generan algo diferente, que de alguna manera los prevenga de no volver a quedar en ese lugar, me parece que los resultados, digamos, no digo que suelen ser los mismos, pero que hay grandes chances de que se repitan, porque la palabra repetición ya la conocemos. Nada, eso quería como acotar, Alicia, perdón. No, nada de perdón, muchas gracias. A ver, estaba yo, pero voy a ceder la palabra porque ahí están anotadas Sonia, Carmen, Gabriela y Norma Toucedo hasta ahora. En todo caso, yo hablo después. Sonia. Sí, está silenciada todavía, Sonia. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Martín, un placer verte a esta altura de la vida. Qué lindo. Después que te había Qué visto bueno verte. jovencísimo, ¿no? Bueno, creo que lo que es muy interesante el cómo estás planteando el tema, porque en realidad hay una tendencia en la banalización a quedarnos como con el lugar de víctima del hostigado, ¿no? Y lo que trae es poner el foco en el lado de que en el hostigado está también el otro aspecto de algún modo, ¿no? Clarita, hablabas de lo estructurante del sadomasoquismo y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta también, porque este tipo de
de ataques tienen que ver con el encuentro con el otro distinto, y que se da ya de pique en un niño chico, en las peleas con sus hermanos, ¿no? Donde se agreden mutuamente, donde hay muchas veces uno que domina al otro, donde todo eso es muy dinámico y necesario para la estructuración. El problema es cuando esto empieza a quedar fijado y se transforman en conductas repetitivas en los distintos ámbitos, ¿no?, a los cuales el niño va saliendo. La cuestión es por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y el problema es la banalización y la generalización, porque cada historia es cada historia. Y en los colegios pienso que se puede ayudar entre los chicos, es decir, viendo qué está sucediendo ahí entre ellos, pero que en realidad el partido está jugado de pique antes. Porque, ¿por qué un niño torea y por qué un niño entra en la toreada? ¿Por qué alguien se hace pasivo frente al toro? Y ahí tiene que ver con el modo de presencia de los objetos edípicos. Porque, es decir, el investimento primario y la fuerza de ese investimento que se pone en juego en la ligazón intrapsíquica, que va a permitir ir como estructurando el psiquismo, ir entrando en este juego de yo, no yo, diferenciación con el otro, pero también es lo que va a ir permitiendo investimentos objetales diversos que van a llevar a las posibilidades de simbolización de estos aspectos pulsionales. Entonces, acá me parece que puede haber algo a pensarse, y es el hostigamiento, no las familias agresivas. En las familias agresivas, por supuesto que esto es muy fuerte, pero el hostigamiento sutil, familiar, y las identificaciones, es decir, cómo se comienzan a jugar. Porque el narcisismo parental, por más que no sea violento, es muy hostigante. Es decir, cuando los padres piensan que el hijo tiene que tener determinadas características y no aceptan las que el niño va desarrollando, o se ponen en ejemplo de lo que es en la vida, es decir, múltiples situaciones que son de un hostigamiento fino, repetitivo, que lleva a marcar las identificaciones y que se ponen en juego después más a nivel estructural también, ¿no? Entonces, por eso me parece que la prevención acá en realidad es un problema, porque pasa por lo originario, triangular, y bueno, las características de la época, lo cultural, el modo de vínculo actual, de vínculos, ¿no?, actuales, con esta imposibilidad de detenimiento y profundización de lo peculiar de cada uno, en el encuentro familiar también, esta lucha por la competitividad, o sea, seguramente todo esto incide también, ¿no? Pero voy más como a ese lado, las características del narcisismo parental en la triangularidad y cómo eso se juega con el niño, ¿no? Y que no son las agresiones ruidosas muchas veces, esas son terribles, pero estas otras sutiles
que a veces son difíciles de captar, incluso cuando uno trabaja con un niño, ¿no? Creo que son muy importantes. Bueno, esto va a dar para muchísimo. Me parece que es un tema que realmente se abre y que no, claro, se ha conceptualizado poco. Y tú hoy traes una excelente conceptualización de lo que puede implicar el masoquismo, ¿no? En estas situaciones. Bueno, era eso. Gracias, Martín. Gracias a vos. Muchas gracias, Sonia, también enriqueciendo todo este planteo, ¿no? Carmen. ¿Estás por ahí? Estaba en silencio, perdón. Bueno, agradezco a Martín y a Apu el haber puesto este tema. Me parece que es de una oportunidad enorme, porque creo que es una larga deuda poder profundizar en estos aspectos que se dan silenciosamente y con todas estas aristas tan complejas que vienen relatando y de los que vienen comentando. Por un lado, el aspecto de mirar lo singular, pero yo quizás quisiera aportar desde mi experiencia, desde mi larga experiencia institucional en la franja etaria de educación inicial y primaria, más que nada, ¿no? Porque me parece que las instituciones tienen mucho que hacer en relación a esto de la prevención, de poder ponerse como interlocutores con las familias, porque sé que es muy difícil, como decía Martín, el trabajar a veces con los padres de quien es el niño que se considera víctima, o sea, porque tiene que ser derivado a terapia y percibir todos estos aspectos. Yo vengo de una generación en la cual, como la regla de oro, yo soy docente también, entonces la regla de oro cuando se comenzaba a trabajar con los niños era que teníamos singularidades, pero que no había un grupo constituido. Entonces a mí me parece que el docente es como una pieza clave en esto, y sobre todo esto que se está queriendo introducir tal vez no de tan buena manera, el tema de cómo las emociones cuentan, como las emociones que se despliegan en el salón, en el aula, cuentan, yo también tengo una pertenencia, vengo de trabajar con las dificultades de aprendizaje y sobre todo con lo que entre comillas se llaman dificultades conductuales o emocionales. Entonces, muchas veces se llega tarde, porque hay, como decía Martín y como decían los compañeros, a veces se cambia de institución, y muchas veces el chico ya es un chico grande, tiene toda una historia donde también esa marca de relacionamiento con los demás ha contado en su historia. O sea, por un lado está la familia que también desarrolla a lo que ya, todo lo que tiene que ver con la constitución histórica y lo que sabemos del psiquismo temprano, pero a eso se agrega y se agrava como esto de lo institucional. La educación había implementado, y yo participé de mucho de eso, de un espacio y tuve experiencias riquísimas con esto de pensar, bueno, desde entrar en un encuadre de que acá no somos un grupo y que el docente y el equipo que en algunos lugares hay, el equipo psicosocial, piense que los grupos se constituyen y el funcionamiento que estaba establecido reglamentariamente para las escuelas de tiempo completo por asambleas y que nosotros trabajamos mucho para trabajar la educación inclusiva, en donde hubiera un lugar donde el niño pudiera expresarse y donde fuera más fácil para las personas que trabajan en las instituciones, ya sea los técnicos de los equipos psicosociales, maestros comunitarios que también están como muy atentos a percibir, y los maestros puedan percibir que algo no está bien y que las emociones se despliegan en todo lo que sucede y transcurre en el espacio áulico e institucional. El tema es que a veces queda cronificado en una institución y lo que hay que hacer es cambiarlo.
y lo único que hay que hacer es la indicación de una terapia que es importantísima para ese chico. Y por otro lado también quería decir que hay algo que también, que a mí me preocupó durante toda mi trayectoria, que fue que existe en nuestro país una escuela que se llama así, para niños con trastornos conductuales, en donde esto de lo que hablamos del sadomasoquismo es permanente, es una escenificación permanente, y donde no hay ninguna posibilidad de que el lazo social de alguna manera opere allí para trabajar o para ayudar a la subjetivación, ¿verdad?, de esos sujetos que además de tener ese espacio singular, ellos y a veces su familia cuando existe, porque hay muchos chicos en situaciones, estoy hablando de este tipo de chicos que muchas veces están viviendo situaciones de mucha violencia. Entonces, me parece que es un tema complejísimo, pero solo quería como poner en palabra esto, ¿no?, de esto de cuidar a los que están allí, y creo que la formación docente, esto que decía Martín, que no quiere llamar habilidades emocionales, que en realidad tampoco no creo, porque creo que las emociones están presentes, porque estos chicos muchas veces fracasan, generalmente, en los aprendizajes, porque esto tiene que ver con el bienestar de estar en un grupo también, donde están desplegando todos estos conflictos y donde reciben, de alguna manera, una devolución de eso que les pasa. Entonces, creo que es un tema muy complejo, pero que debería, o debe seguirse poniendo ofreciéndose a la reflexión de muchos actores, y bueno, agradezco por esto. Muchas gracias, Carmen. ¿No nos dices tu apellido para...? Castellano. Carmen Castellano. Castellana. Muy bien. Castellano. Castellano. Sí. Bien. Muchas gracias. Gabriela Gadea. Hola. Bueno, primero que todo saludar a Martín, tantos años. Gaby, Una alegría verte, escucharte. Ya sabía que estabas en estas luchas, en estos trabajos. Me parece muy bueno tu trabajo, muy claro, escrito, muy difícil también cuando el psicólogo está en la institución y ve, pero su intervención no es la clínica exactamente, podríamos decir, ¿no? Bueno, no sé, de todo lo que se dijo, yo voy a agarrar para el lado del poder, porque me parece que el poder es como una palabra que se nos escapa, las lógicas de poder y el erotismo en el poder, y que está en la estructura social y está en el lazo social. Si uno observa, por ejemplo, una cancha de fútbol, está el placer de ganar, pero también está el placer en hacer perder, ¿no? Y digamos, en hacer perder y en el sentido de reforzar la pérdida del otro, ¿no? Se escuchan las barras bravas, lo que se dicen, y hay mucho placer, mucha erótica ahí puesta, ¿no? Digo como para pensar también los efectos que se producen de esto en las instituciones y en los adolescentes. Hay una lógica de un goce, ¿no? La palabra la puso Fernanda, ¿no? De un goce sí, del poder. Y me parece que el poder hay un punto donde siempre necesita un débil. Y ahí se da un engarce, ¿no? Una polaridad, poderoso, débil, rico, pobre, lindo, feo. Hay un punto ahí que, por eso me parece que quizá hay jóvenes que se ubican, son como personificaciones de esto que está en el lazo social, ¿no? Uno es el poderoso y el otro es el débil. Más allá de que cada uno tendrá sus particularidades por el cual se pone en ese lugar, ¿no? O ejerce esa posición. Yo recuerdo una muchacha que atendía, que de niña había sufrido, digamos, ella reconocía haberse sentido
hostigada, pero ella pudo decir, cuando le pregunto por qué pensaba ella, por qué le pasaba eso, ella me plantea, bueno, yo era el signo de la debilidad. Me quedó grabado, ¿no? Como ella sabía que lo que ofrecía era algo que producía algo a los otros. No lo ofrecía consciente y voluntario, sino que ella aportaba algo que despertaba una reacción, ¿no? Por eso me parece importante también pensar en la angustia, ¿no? Que el golpe puede ser una respuesta a la angustia, ¿no? Que despierta la fragilidad narcisística o la debilidad, ¿no? Bueno, hay alguien que tiene el poder, ¿no? Es como un sobreponerse a la falta. Bueno, capaz que dije muchas cosas a la vez, pero la idea era comentar algo de tu trabajo y felicitarte. Gracias. ¿Puedo un Sí, minuto? claro. Sí. Gracias, Gabriela. Porque justo hablaron de Sonia y Gabriela, que las quiero muchísimo, y además me hicieron pensar, y solo una acotación ahora, justo Gabriela, que dijiste lo del fútbol, está buenísima la analogía, porque a veces yo pienso, por ejemplo, que en el fútbol hay un tema ahí con el poder, a veces pienso por qué a nivel de selección de fútbol, las barras bravas ya no cuentan tanto, y es que yo creo que a veces falta el otro para brillar, o el otro está demasiado lejos, entonces no tiene mucho sentido. A mí me tocó ir al Estadio Centenario a hinchar por un cuadro chico, y en realidad, como hincha de cuadro chico, lo que te pasa es que mm, es peor la indiferencia que la humillación, porque me pasó de que éramos tan chicos, de que el barra brava No existía. ni siquiera nos No insultaba. existía. Claro. Entonces, para pensar un poco, porque me hiciste asociarlo y está buena la asociación, porque si nos paramos del lado de chico hostigado, el que lo violenta, en algún sentido también lo subjetiva. Lo reconoce, claro. Sí. Claro. Porque lo peor que puede pasar a veces para un niño con muchas fragilidades es ni siquiera ser mirado por aquel al cual él de alguna manera siente con poder o con más grandeza. Gracias, Martín. Norma Toucedo. Hola, primero que nada, bueno, saludar a todos, agradecer por la actividad. Me encanta estar en este lugar donde se aportan a situaciones, elementos políticamente incorrectos, en esta época de tiranía de lo políticamente correcto que yo personalmente transito muy mal, muy mal. Y ahí, son 10 y 20, perdón que yo estaba en el bueno, yo me vuelvo a lo individual, capaz, estaban hablando ahora de cosas más de fútbol y demás masas, me vuelvo a lo individual en este sentido. Me quedé colgada con lo que decía Martín al principio de su exposición, de cómo esto de hablar del masoquismo también implicado en el hostigado está como mal visto, uno se coarta, a mí también me pasa, y porque es políticamente incorrecto, porque se piensa que es culpabilizar a la víctima. Pero yo me pregunto, ¿por qué no podemos entender o por qué no podemos transmitir también que cuando lo invitamos al hostigado a unirse irreflexivamente, casi siempre además, a la turba mediática y políticamente correcta de péguenle al abusador, porque sería como cambiar la cuestión de signo, de lugar, péguenle al abusador y el abusador tiene la culpa, la responsabilidad, mira las cosas que hacen los abusadores y empezamos con toda la psicoeducación de todo lo que vivió la otra persona, que ya lo sabe además. Cuando lo ponemos en ese lugar y lo invitamos irreflexivamente a unirse al grito público, le estamos coartando a esa víctima justamente la posibilidad de preguntarse otras cosas. Y a mí no se me ocurre ninguna otra forma más clara de revictimizar a alguien y de realmente ponerlo en el lugar de víctima. Lo que está mal visto es decir
que hay aspectos de la víctima implicados, del hostigado implicados, pero en realidad lo estamos poniendo mucho más en el lugar de víctima cuando no le permitimos trabajar otras cosas, de alguna manera lo obligamos a que solo se ponga en juego su parte masoquista y la otra tiene que quedar notoriamente oculta. La persona, nadie, bueno, en rarísimos casos la víctima deja de preguntarse, sobre todo en casos recurrentes, ¿por qué a mí? Casi que le estamos impidiendo cuando hacemos estas cosas, digo cuando hacemos como sociedad, ¿no? Preguntarse esto, que es tan importante como punto de partida para poder trabajar. A mí no se me ocurre una forma más clara de revictimizar a alguien y de culpabilizar a una víctima que esa. Y es como que pasa totalmente desapercibida. Casi que voy a cometer un abuso semántico importante ahora, pero lo voy a decir solo para que nos entendamos mejor, casi como si lo que al final terminamos logrando es que la persona hostigada construya de ahí en más toda su identidad alrededor de ese suceso y alrededor del ser víctima. Entonces, no sé, creo que esa es la forma fundamental de victimizar a alguien y no se lo está viendo en todo lo que es, no solo el periodismo, sino algunos colegas psicólogos que intervienen por ahí hablando y otros colegas de otras disciplinas de ciencias sociales. Y eso la verdad que me preocupa bastante también. Era eso básicamente. Gracias. Gracias a ti, Norma, un gusto escucharte después de tanto tiempo. Bueno, Martín, después te vamos a pasar también el chat, que hay una serie de comentarios que más tranquilo podrás leer. Verónica Mangarelli. Hola Martín, muchas gracias, bueno, por el intercambio. En realidad me pareció muy interesante tu trabajo, sobre todo porque, bueno, trabajo en instituciones educativas y siempre me pregunto por qué el psicoanálisis no, preguntándose y trabajando sobre esto, ¿no? Quizás no es la demanda muchas veces a nivel social y se quiere una respuesta rápida, ¿no? Pero con este trabajo también a mí me da como una esperanza de que, bueno, que capaz que podemos ir por otros lugares, y eso es lo que puede hacer el psicoanálisis, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hacer para no caer en educar contra el bullying? Que yo a eso le tengo temor, o en detectar un culpable, que a eso le tengo más temor, o en dar una respuesta única a una situación tan compleja. Tú hablabas de puentes, también planteaste el tema de la mirada, y también nos preguntamos, bueno, desde la prevención, ¿qué se puede hacer? Y yo me pregunto también si desde el psicólogo institucional, o bueno, un psicólogo externo, también con una mirada psicoanalítica, si también no puede dar la oportunidad de otra mirada, en esto de ir tendiendo puentes y en esto de irle dando distintos significados a una situación que no es sencilla. Eso. Gracias, Verónica. Bueno, tenemos anotadas a Laura Rumia y Jimena Malmierca. Laura. Hola, buen día. Bueno, muy interesante todo lo que han planteado. Me anoté porque me quedé pensando en esto de la pregunta individual del por qué a mí, y bueno, también trabajo como psicóloga en instituciones educativas, y a veces la variante o la variación que he encontrado es trabajar la pregunta del para qué, porque me parece que eso puede como poner como el asunto, no, además de la persona, como en el sistema que se arma, ¿no? Como en la relación, porque es muy difícil como esto de que la cosa siga cayendo sobre el sujeto, ¿no? De que es inadecuado, de que algo tiene. Entonces, ¿cómo poder aliviar también al llevar eso al para qué, al que, bueno,
la persona ahí se ofrece para algo, porque ahí hay un tercero que es el que está mirando. Entonces, como que ahí el toro también le está ofreciendo a algún tercero, que es el testigo, que es el que observa. Entonces quizás trabajarlo desde ahí puede como ayudar a alivianar o a trasladarlo también a este otro lugar que es como en la relación. Era por ahí como este aporte, espero como haber sido claro. Muchas gracias, Laura. Porque, capaz que Alicia, porque también está todo el asunto del prestigio, ¿no? El prestigio social, el valor, como esto que se juega a nivel como microsocial entre en los colectivos y en los grupos. Que esto Martín lo traía inicialmente en su trabajo, cuando hablaba de que tenemos que poder pensar también en clave de grupo. Entonces, bueno, como llevar algo hacia allí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Jimena. El micrófono. Sí. Y bueno, hay muchas, digamos, muchas entradas al tema. Yo voy a tomar uno, que es el lugar de la sublimación. Digo, por agarrar un punto, ¿no? Personalmente, hace muchos años que trabajo con docentes, en formación docente, y he seguido trabajando ahí porque me parece que el rol docente tiene un alcance tanto en los procesos de facilitación, digamos, por llamarles de alguna manera, del desarrollo psíquico de los niños y estudiantes en general, o debilitador. Pero sí me parece que son agentes que, o sea, como, digamos, con una buena formación y sensibilizados en todo lo que nosotros como psicoanalistas podemos aportar, me parece que realmente sus intervenciones pueden ser muy pertinentes, porque son observadores de alguna manera del niño en situación, ¿no? Y en un contexto de grupo. ¿Qué pasa? El punto del manejo de la agresividad, me parece que ahí hay un aspecto interesante para pensar qué se hace o cómo se trabaja desde el marco educativo, todo lo que tiene que ver con con las pulsiones destructivas, como decía Freud, las pulsiones de muerte. Digo, ¿qué lugar darle a esto que sabemos desde Klein, que bueno, que tienen un anclaje desde los comienzos con mucha potencia y que de alguna manera las experiencias libidinales irían, y todo lo que es el investimento libidinal del entorno iría como apaciguando todo esto que si no va perdiendo fuerza, puede cristalizarse y generar distintas expresiones sintomáticas, ¿no? Entonces vuelvo a este concepto de sublimación, porque hoy tú, Martín, dijiste y aludiste a esto del fútbol, ¿no? Y bueno, que creo que es algo que para todos quienes hemos trabajado con niños y sus familias, y pensando en lo sociocultural, como que ha venido ganando mucho terreno, ¿no? El fútbol, en la tele, los momentos de encuentro. Me ha llevado también a pensar qué hacemos, cómo pensamos los espacios de lo socialmente aceptado, donde vehiculizar de alguna manera el componente tanático del ser humano. Y ahí pienso si el fútbol, por algo esa pregnancia, por algo esto que dice, ¿no? La gente cuando va a los partidos, bueno, que salen como totalmente aliviados, y como que serían espacios, sí, que de alguna manera se permite socialmente como, en fin, como expresar, canalizar todo este componente que puede ser potencialmente tan destructivo, ¿no? Como vemos sin duda en el hostigamiento, ya sea para el victimario como para el víctima. Entonces,
nada, creo que ahí hay lo que quería marcar es que ahí mi posición hoy es cómo pensamos desde lo educativo, qué marcos de sublimación de todos estos componentes de la personalidad que pueden ser, o sea, que cuando se cristalizan pueden generar efectos muy mortíferos, pero a su vez, sublimados, también puede generar una cosa muy apasionada, muy de, bueno, de vehiculización de un componente libidinal de la personalidad que puede generar mucho placer también. ¿Sí? No sé si logro transmitir el punto a donde voy. O sea, siguiendo con la metáfora del fútbol, pienso que para que se juegue un buen partido en el marco del juego, es muy importante el director técnico, los directores técnicos, representantes del mundo adulto, de la presencia adulta, reguladora, ordenadora, que encuadra bien lo que contiene el juego, ¿sí? Y en ese juego, Eros y Tánatos pueden hacer una buena alianza si hay un buen marco que los contenga. Eso. Gracias, Jimena. Alicia, ¿puedo Sí, 30 segundos? sí, Martín. Sí, Martín. Bárbaro. Jimena, gracias. Me hiciste pensar también en esto de la sublimación. Para mí, una parte, creo, importante de las instituciones que ayudan a la prevención es generar espacios, muchos espacios, y que no sean solo los deportivos, en donde los chicos puedan encontrar lugares en donde realmente desplegar habilidades en las cuales se sientan ellos talentosos. Por ejemplo, el arte, el teatro, la música. Entonces, cuando una institución ofrece esos espacios, encontramos que chiquilines que de repente la pasarían muy mal jugando al fútbol, o que de hecho la pasan muy mal resolviendo un problema de matemática, encuentran un lugar de reconocimiento en otras cosas. Por ejemplo, la actuación, el canto, el baile. Y si volvemos a lo grupal, les da un lugar de importancia y de mirada, entonces los ayuda como a no caer en esto de, bueno, soy en tanto me pegan. No, puedo ser en tanto también despliego un montón de talentos que tengo que a veces en la educación más tradicional, que en realidad hoy viene como repensando todo eso, en lo más tradicional a veces quedaba como un poco por fuera o no encontraba en una institución como un lugar por donde poder desplegarse. Gracias, Martín. Y bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad, ya que hablaste del arte, de recordarles e invitarlos a participar en el Congreso sobre la creatividad, esa humana experiencia que se va a desarrollar online en agosto, 4, 5 y 6 de agosto. Luis Vivó. Gracias. Bueno, felicitar a Martín por el trabajo, que me resultó muy psicoanalítico, en el sentido, Martín, de que tú abrís ventanas para presentar y pensar el problema, pero no las cerrás con una explicación terminada, y eso me parece que permitió y dio lugar a que cada uno fuera enriqueciendo desde distintos lugares esto que evidentemente es complejo, ¿no? El aporte que tú haces de Pega a un niño me parece que es bien interesante, y bueno, se le dio bastante vuelta, me parece, al juego sadomasoquista. También se habló de la importancia de los docentes, ¿no? Se puso el ejemplo del entrenador, Fernanda traía el entrenador de baby fútbol, las maestras en el recreo. Ahora, si bien el hostigamiento, como vos decías, siempre existió, ahora
se inscribe en una cultura particular, ¿no? Que entrona el narcisismo. ¿No? Y que pone en jaque el narcisismo de cada uno, ¿no? Me parece que esto digo para contextualizar un poco el fenómeno también. Colette Soler dice que nuestra época es la época del narcisismo. Y me parece que, entonces, en las escuelas los chicos actúan también lo que es cultural. Y pensando ahora, tenía que ver con lo último que tú decís, lo que yo iba a decir. Pensando en la prevención, si bien podemos pensar en, normalmente se tiende a pensar, bueno, en la problemática del hostigado, bueno, depende de desde qué lugar lo estamos mirando, ¿no? Si lo estamos mirando en el consultorio, vamos a tener que mirarla del hostigado o del hostigador, de acuerdo a quien consulte o quien sea derivado. También podemos poner la mirada en el docente que favoreció, que estimuló tal cosa o que no vio tal otra. Ahora, hay una dimensión que la traía Carmen, que es la institucional, y que vos ahora estabas aludiendo, y que me parece que trasciende las situaciones particulares. Quiero decir que el profesor que estimula o no ve determinadas cosas, lo hace en el marco de una institución, con dinamismos también inconscientes. Y entonces, acá me parece que aparece otra dimensión que los psicoanalistas que trabajamos con equipos y con grupos nos interesa, que es el poder trabajar, bueno, estas cosas también inconscientes que pasan en la institución educativa y en los equipos docentes. Digo, es como una mirada diferente. Me parece que además no se le debería poder cargar esta mirada al psicólogo institucional, que me parece que tiene un rol importante en otras cosas, o quizás también para pedir ayuda cuando esto está ocurriendo, porque generalmente los conflictos, algunos conflictos, sí, conflictos institucionales, después puedan quedar coagulados en personas, ya sean algunos alumnos o algunos docentes, ¿no? Bueno, y tú decías, hay instituciones que evidentemente, que la cultura, aquellos que entronan lo académico como lo importante, evidentemente, ¿no? Es decir, hay muchas instituciones que promocionan manifiestamente lo que hacen a nivel académico. Bueno, dan pocas canalización, como vos señalabas, para el narcisismo, ¿no? Que este es un problema. Entonces, no tienen en cuenta cómo que están trabajando con chicos o adolescentes que están afianzando, desarrollando su narcisismo y que tienen que tener vías de canalizarlo, ¿no? Bueno, nada más esto, quería mostrar este otro ángulo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, tengo un pedido de alguien que figura como usuario, pero no pude saber quién es. Sí. Pues, usuario. Alicia, bueno. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ana. Sí, lo que pasa es que no sé por qué se me desconfigura el iPad y aparezco como usuario. Me pongo Ana, pero vuelve a aparecer usuario. O sea. Está, porque había una Ana al lado de usuario en mi pantalla, entonces no sacaba que era vos. Dale, Ana. ¿Me toca? Bueno, ¿Sí? Primero que nada, agradecer y celebrar tu trabajo, Martín, cómo puedes traer, digamos, el hecho de traer, y Alicia también, con este ciclo, digo, que pongan el psicoanálisis a dialogar con otras disciplinas y con distintas situaciones sociales. El psicoanálisis en situación, o lo que se ha llamado en Argentina en el territorio, es esto. Es bueno salir de los consultorios e ir a distintas inserciones que tradicionalmente ha tenido el psicoanalista. Que me parece que lo que se está haciendo es como recordarnos a todos
y poder seguir profundizando en la teorización de estas intervenciones y que a su vez interpelan, como no puede ser de otra forma, la práctica, así como la clínica, pero también la práctica, la inserción del psicoanalista, del psicólogo en distintos ámbitos, interpela muchos de los conceptos teóricos que usamos. Creo que lo que vos traés, Martín, y la ronda de los colegas que han traído cosas todas muy interesantes, nos hacen pensar en lo que me parece, Alicia, que tú estás tratando también con este ciclo de dar cuenta, y es como poder hilar más fino qué entendemos por crueldad, qué entendemos por sadomasoquismo, qué entendemos por agresividad, qué entendemos por odio, desde el psicoanálisis. Pero eso creo que el salir, el entrar en diálogo con otros, nos permite como cuestionarnos, ¿es lo mismo o no? Creo que nos estamos respondiendo todos que no es lo mismo, y cada una de las intervenciones ha tomado como distintas aristas, algunos han puesto más énfasis en los sadomasoquistas, otros en el odio, en la agresión. Por ahí Jimena planteaba, bueno, qué canales tenían las sociedades o los grupos sociales para drenar, para canalizar ese monto de agresión y de odio al diferente, que sabemos que han habido ritos, y hay ritos ancestrales y actuales que permiten yo diría como ese drenaje de lo agresivo que compone, que es una parte funcional del ser humano. Ahora, yo lo que quería traer solamente señalar a todo lo dicho, el tema de la crueldad. Y cómo en este contexto sociohistórico-cultural, diríamos, hay Rita Segato, es una antropóloga que es argentina, y tiene todo un trabajo de ella sobre la pedagogía y la contrapedagogía de la crueldad. Se dedica mucho a trabajar estos verdaderos actos de rapiña, llama ella, que implica una sociedad donde el culto está puesto en cómo cosificar lo vivo. O sea, esto de desvitalizarlo y volverlo objeto de mercancía. Entonces creo que el triunfo narcisista está ahí puesto en volver al otro una cosa y volverlo como un objeto de intercambio para el goce del triunfo, el goce de la acumulación, en este caso de víctimas, y donde en esa lógica de la crueldad el victimario también entra. Yo creo que este punto nos lleva como, bueno, a poder pensar que está, digamos, el lugar de lo cultural y de los adultos, no solamente institucionales, sino de quién ocupa ese lugar de autoridad para hacer ejercer aquello de la renuncia pulsional necesaria para poder estar en vínculo. O sea, la crueldad es uno de los, el goce cruel es un aspecto a acotar en todos los tipos de vínculos. Creo que cuando aparece el bullying, que bueno, que como se ha dicho acá, es tan viejo como nosotros, digo, históricamente se ha dado, nada más que con otras palabras, pero que tal vez antes estaba como una censura social más fuerte sobre esto. Y hoy sabemos que nos podemos subir, no sé, hace unos años atrás yo me subí al ómnibus, no me acuerdo qué programa radial era, no quiero dar el nombre acá, pero donde justamente era todo el ómnibus riéndose, haciéndole burla a algún ser humano, que yo nunca sabía si era de verdad que hablaba o era en broma, pero donde realmente quedaba en ridículo, donde había sido objeto, no sé, de que el hombre, no sé, de distintos tipos de situaciones, pero que en realidad la persona que hablaba quedaba en ridículo. Eso también, si se quiere, es el bullying. Y no estamos dentro de una escuela, estábamos adentro de un ómnibus, donde todo el mundo se reía y parecía que aquello era como los enanos en las cortes. Yo creo que este fenómeno da para poder seguir afinando, bueno, qué tipo de intervenciones y qué pasa con la autoridad y qué pasa con la renuncia funcional a la crueldad. Bueno, muchísimas gracias a Martín, a Alicia también por este ciclo y a todos porque creo que nos da para seguir pensando. Gracias. Paula Rat. Bueno, hola. Yo quería decir algo que me fue surgiendo a la medida que iba escuchando a Martín hablar y después todo lo que se fue generando en el grupo, ¿no? Cuando Martín habla del origen de la palabra bullying, que hace referencia al toro, como que a mí se me generó como
después un ruido en la dinámica de la conversación, porque algunos me parecía que ubicaban al victimario del lado del toro, otros lo entendían que el victimario era el hombre, ¿no? El torero, y se generó ahí como bueno, ¿quién es el victimario? ¿El toro o el torero? Me pareció como que algunos lo ponían en un lado o en otro, y me parece que lo interesante que se fue dando es que después lo que empezamos a trabajar entre todos es que lo que está en juego es el sadomasoquismo, el poder, y la dinámica que se da entre los dos, ¿no? Que si es el torero el que hostiga al toro, o es el toro el que busca al torero, o entra en el juego. Y el poder del toro también, no es a cualquiera que busca el torero para victimizar, ¿no? Y ahí yo me preguntaba, ¿tendrá que ver con la fuerza, con el poder del toro, pero con la fuerza que puede tener para la sociedad lo frágil en el otro, pensando en que hablamos de los hostigados como de repente los débiles, ¿no? El poder que puede tener o la angustia que puede generar ver la debilidad en el otro, ver la vulnerabilidad, ver lo diferente, porque recién hablábamos también de las distintas características que hay, ¿no? Que unos de repente son poderosos o fuertes en el deporte, otros en las artes, y cuando desde lo institucional se refuerza solo lo deportivo o lo académico y se dejan de lado como otras expresiones humanas, ahí estamos en un problema, cuando se puede como generar diversidad en el centro educativo, ahí se puede como equilibrar, como que cada uno puede ser fuerte en algo y capaz que no se polariza tanto. Pero me pareció interesante esto, ¿no? Que el toro es un toro, no se elige a un gatito para hostigar, ¿no? Se elige a un toro. Y esto que me pareció que el juego, el ejemplo del toro y el torero, me pareció riquísimo para entender la dinámica entre el hostigado y el hostigador. Eso. Gracias. Bueno, gracias, Paula. Magdalena de Stephanie quería hacer un breve comentario. Gracias. No, lo mío es breve, es a modo de comentario, sí pregunta más desde lo institucional, pero bueno, me parece interesante también la mirada sobre esto del psicoanálisis. No, un poco pensando en algo que tiene que ver con la complejidad del fenómeno de hostigamiento y con el mundo actual, ¿no? Quizás con la globalización, quizás con la pandemia, pero bueno, esa necesidad que hay a veces de las instituciones o quizás de los padres de tener como una estandarización de procedimientos frente al bullying o al hostigamiento, o como una estandarización de procedimientos o una protocolización que creo, bueno, lleva como, no sé si Martín está de acuerdo, pero como una banalización del problema, ¿no? Porque cada uno de esos pequeños microsistemas que están alrededor del niño hostigado, del que hostiga a los padres, la institución, los docentes, bueno, como que a veces se deja de lado, es un poco más artesanal, que es, supongo, hace también a la complejidad del psicólogo institucional, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque desde lo institucional se vive así. Muchas gracias, Magdalena. Un comentario breve. Yo te doy ahora la palabra enseguida. Dale. Sí, no, yo quería señalar, me parece que ha sido una actividad muy rica, que se han abierto muchas líneas para seguir pensando, bueno, y que eso tiene que ver también con la riqueza del planteo de Martín, que, bueno, agradezco nuevamente, Martín, pero no voy a nombrar todas las líneas que se han planteado,
pero voy a decir sí que me parece que aparece un nivel institucional, otro grupal y otro más del orden de la singularidad, y que estos tres niveles no pueden ser desestimados a la hora de pensar el fenómeno, ¿no? Yo hice una pequeña investigación sobre estas masacres que se producen habitualmente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, y digo, es una investigación documental que hice, ¿no? No es demasiado prolija. Y hay dos aspectos que parecen, o algunos aspectos, tal vez más de dos, que parecen reiterarse en estas masacres. Digo como situaciones importantes como para pensar otras de violencia, y una tiene que ver con, en general se habla de perpetradores, a los actores de la masacre, y algo que aparece es la soledad, y el bullying, y la ausencia de la presencia de los adultos, de una presencia significativa de los adultos, ¿no? Como que el adulto da vuelta la cara y mira para otro lado. Algo de esto se planteó en algún momento, ¿no? De todas maneras, capaz que por ser maestra, por haber trabajado como psicóloga en primaria mucho tiempo y de alguna manera seguir haciéndolo, también es importante pensar, cuando recién se decía que los maestros estaban en otro lado, en el otro extremo, de pronto tomando un té, y más allá de que hace años que estoy alejada de la profesión de magisterio, es que los maestros necesitan también tomar el té. Porque si no, nosotros en nuestros discursos también terminamos siendo hostigadores. Bueno, me parecía de rigor señalarlo, porque a veces también, digamos, hay que entender por qué no está la presencia adulta. No digo que esto explique todo, simplemente era como para señalar algo. Martín, te doy la palabra. No, brevemente un poco lo que decía Magdalena en cuanto a los protocolos, que es un tema que está bueno también traerlo. Bueno, ahora justo con la pandemia la palabra protocolos como que nos saturó a todos. Pero también, me parece, a veces hay como una demanda de que se generen protocolos también para el hostigamiento, y a mí me parece que es una mala palabra, porque acá lo importante es lo artesanal. Y lo artesanal es una buena palabra, porque no es improvisación. Lo artesanal es el traje a medida, que no es la cosa estandarizada. Y no todos los chicos tienen la misma situación, aunque pareciera que están pasando por lo mismo que otros. Entonces, es interesante, el punto es debatible además, pero creo que no, una institución, más en términos de acción, más que de prevención, yo creo que la mirada debiera ser más por la cuestión artesanal y no en tanto generar protocolos. Digo porque en algunas intervenciones o investigaciones se hace hincapié en la generación de protocolos, como si fuera un botón que uno aprieta y automáticamente se van solucionando los temas. Yo creo que no. No me gusta a mí particularmente la idea de un protocolo, porque es como que una bajada de línea, como si todas las situaciones fueran iguales. Yo creo que, y esto lo dijeron muchos de ustedes hoy, y yo concuerdo, tratamos de conceptualizar el hostigamiento en términos de sadismo, masoquismo, poder,
Ahora, luego se juega en términos muy, muy particulares de cada individuo, de cada familia, de cada colegio, de cada grupo. No dejemos ese punto, digamos, muy importante. Cada grupo tiene una dinámica particular, entonces conocer el grupo, el chico, su familia, la maestra que lo acompaña, la impronta, la cultura institucional, el medio ambiente en el cual ese colegio está. No es lo mismo trabajar en Pocitos que en Maroñas, que en Carrasco, que en el centro. Aunque pareciera que son todos fenómenos parecidos, me parece que hay una cuestión artesanal importante a destacar, era eso. Bueno, gracias Martín. Me parece que podemos ir cerrando la actividad de hoy, agradeciendo la presencia de ustedes, de todos ustedes, y decirles que el viernes próximo vamos a tener una actividad en este mismo ciclo, para seguir pensando estas miserias humanas, y vamos a tener la presencia del guionista y actor Rodolfo Sayagués, con quienes vamos a dialogar acerca de su película No respires. Va a estar acompañando a Rodolfo, Clara Uriarte y Vivian Rimano, pensando estos temas, y bueno, y es otra actividad preparatoria de nuestro congreso sobre la creatividad como experiencia humana. Muchas gracias a todos, muchas gracias Martín, y sin duda que habrá que seguir pensando este tema. Gracias, Martín. Chao, gracias. A ustedes.